quedado en esta diapositiva y yo me recuerdo que lo último que yo les pregunté fue cómo debía considerarse la agrupación de los trabajadores que se había reunido. Y ahí sí que tomando la idea de lo que ¿cómo se llama? Refiere Walker Linares, pues esa reunión de esos trabajadores es lo que se puede considerar como una coalición de trabajadores, ¿verdad? También les pedí que me plantearan qué era la comité o consejo ad hoc, ¿verdad? Y agreguemos una pregunta ahí para que ustedes vayan, si quieren, las apuntan, ¿verdad? ¿Qué es la agrupación? ¿Qué es el comité? ¿Qué función cumple el comité? ¿Verdad? ¿Y qué relación hay entre uno y otro? Y les planteo eso porque, digamos, a veces a uno le resulta un poquito incómodo que cuando preguntan los estudiantes no saben realmente ni qué es la coalición, ni qué es el comité ad hoc, ni qué relación tiene, ¿verdad? Entonces es como que no, como que era pues, pasado de noche esta parte. Y yo me esmero en explicarles que es parte del proceso de desarrollo de la institución de derecho de trabajo, de que se tenga la idea que ya no se habla solo de coalición, sino se habla de coalición de trabajadores, porque Walker Linares habla de que los trabajadores se pueden organizar en una coalición y los patronos también, ¿verdad? Entonces ya será coalición de trabajadores y si hay una coalición del otro lado será coalición de patronos. Sin embargo, si leemos el artículo 374, porque en la parte inicial está la figura realmente, si ustedes se dan cuenta al releer ese artículo 374, el concepto que trata de retener ahí es el concepto casi, podríamos decir, que ha planteado Santa María Paredes, ¿verdad? Porque ahí dice que patronos y trabajadores podrán llegar a un acuerdo y toda la cuestión, o sea, se refiere a esa figura. Y seguramente en la legislación chilena y en la Argentina estaba igual que en la legislación nuestra, pero ya los mismos chilenos y los argentinos le daban otro enfoque, ¿verdad? Un enfoque a hablar de coalición de trabajadores. Yo les decía en una sesión anterior que si ustedes van a un juzgado y de trabajo y preguntan qué es una coalición de trabajadores, cualquiera de los que están ahí les explica qué es, ¿verdad? Aunque en ninguna parte de la ley va a aparecer la palabra coalición. Entonces es una palabra técnica de derecho de trabajo que no aparece en la ley, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué es lo que tiene aparte ese mismo artículo 374? Porque no, para los que no lo han leído, les invito a que lo lean, ¿no? Porque, digamos, uno va viendo todo lo que tiene ese artículo. Sigue diciendo después de que habla de que patronos y trabajadores pueden llegar a un acuerdo. Y el nombre del título del artículo se llama el arreglo directo, dice arriba, ¿verdad? Donde empieza ese. Dentro de ese arreglo directo está implícita la coalición, ¿verdad? Ahora, si vemos más adelante cómo es que funciona digamos, ante el patrón, funciona de una forma directa. Y es lo que se llama que la coalición puede actuar dentro de la vía administrativa, no administrativa estatal, sino administrativa con el patrón, ¿verdad? Porque puede plantear sus peticiones directamente al patrón. Puede ser que el patrón lo reciba bien y discutan lo que a nosotros les interesa. Puede ser que no. Y entonces da necesidad de que alguien trate de poner a las partes en una relación de armonía para que platiquen del tema, ¿verdad? Y por eso es que habla de amigables componedores ahí también. Licenciado, disculpe la interrupción. Fíjese que a varios nos aparece la presentación, no sé si ya la quitó, pero no he podido verla desde que empezó la clase. Disculpe la interrupción. Fíjese que en la clase anterior sucedió lo mismo. Ahorita se aparece, Lic. Ahorita, justamente ahorita sí aparece. Ya apareció, licenciado, gracias. Muy fino, licenciado, gracias.
Vamos a ponerle el cursor encima, tal vez eso es lo que necesita, porque no lo tenía, pero les cuento que hasta hoy sucedió ese problema. Ahora bien, yo les decía que se puede plantear la actuación de la coalición en la vía directa o administrativa, como también le llamo, pero también se puede plantear la actuación de la coalición a nivel judicial. Yo no sé si fue esta sección o fue la otra, pero hubo una compañera que me preguntaba si esa misma coalición era la que demandaba en los juzgados. Pues esta coalición puede ser que actúe directamente ante el patrón o puede ser que opte por, por irse a los tribunales, o sea, presentar, ahí la ley habla de una solicitud, pero es una demanda, ¿verdad? Y entonces actuar dentro de la vía judicial. Para esto, leamos el artículo 377 en el primer párrafo, porque les quiero hacer una preguntita yo de lo que dice el 377 y ahí lo va a comentar otras cosas. Bueno, ya que lo leímos, entonces yo les quisiera preguntar, ¿a qué se referirá eso de al referéndum del texto que ustedes leyeron? ¿A qué se referirá eso al referéndum? Buenas noches, licenciado y compañeros. Yo entiendo como referéndum, licenciado, el hecho de una reunión que pueda tener un grupo de personas, puede ser de una empresa, de una organización, de un país inclusive, y van a hacer un tipo de elección o de votación para definir, tomar algunas decisiones. ¿Eso comprendo? Tiene que ver con la reunión, pero no como usted lo dice, ¿verdad? Licenciado, buenas noches. Buenas noches, compañero. Yo considero y estaba medio viendo ahorita la parte del artículo, eso significa que puede ser que un órgano superior es el que tiene que estar de acuerdo con la cuestión de la petición. Sí, fíjese que el órgano superior es la coalición de trabajadores, porque, digamos, se les está mandando a esos tres que ahí se llaman delegados. Ustedes se dan cuenta, ya no habla de comité ni de consejo ad hoc, pero son los tres delegados, les puso con otro nombre, ¿va? Y lo que pasa con la ley de trabajo es que a veces han ido cambiando. Yo no les puedo decir cierta parte, esta parte no, en algún momento tuvo algún cambio, pero cuando habla de los tres delegados son los mismos tres del consejo o comité ad hoc, ¿verdad? Que se les va a enviar a que prácticamente presenten la demanda, pero digamos, si antes de que lleguen a cualquier arreglo con el patrono, si es que se diera el caso, tienen que regresar a la asamblea y someter al conocimiento de la asamblea lo que consiguieron. A eso se refiere a ese referéndum, ¿verdad? Por eso dice que les puede dar, no dice con esas palabras, pero es amplia facultad, eso es de que todo lo que logren, pues ahí que lo firmen, ¿verdad? Esa es una posibilidad. Y la otra posibilidad es de que sea referéndum, o sea, antes de firmar cualquier arreglo, tienen que tener la aprobación de la asamblea. En este caso, la asamblea es la coalición de trabajadores, ¿verdad? Entonces, ahí se pueden dar cuenta ustedes de que la coalición de trabajadores puede actuar muy bien en el ámbito judicial o puede actuar en la vía directa con el patrono tratando de llegar a un arreglo, ¿verdad? Y seguramente lo que pasa es de que en principio este era
Esta fue la figura de la negociación, digamos, entre trabajadores y patronos. Si ustedes se dan cuenta, está muy mixtificado todo, pero la figura de la coalición aparece como una figura, digamos, inmediata para tratar de arreglar cosas directamente con el patrón. Y si ahí no se arreglan, ir a demandarlo. Ese es en esencia, ¿verdad? Pero podría ser que los trabajadores decidan de una vez por demandarlo, ¿verdad? Y hay algunos casos en los que no necesitan agotar la vía directa. Van a haber otros casos que sí necesitan agotar la vía directa. Por eso vamos a comentarlo más adelante. De momento, el hecho es de que pueden tomar cualquiera de las dos vías, ¿verdad? Entonces, para la compañera que preguntó, esta es la figura, ¿verdad? Luego tenemos ya prácticamente la idea de lo que es la coalición de trabajadores, ¿verdad? Vamos a enfocarnos en la figura de la asociación profesional, ¿verdad? Y se habla de asociación profesional porque se habla de una asociación de trabajadores, ¿verdad? Aquí hago una reflexión sobre lo que refiere Cabanellas, es uno de los que refiere principalmente a esa relación paterno-filial que se da entre el derecho sindical y el derecho de los trabajadores, ¿verdad? O el derecho del trabajo. Entonces, yo, como eso lo comentamos hace unos días, quisiera saber si hay alguien que nos pueda contar en qué consiste esa relación paterno-filial, ¿verdad? Deben ir tomando la idea de las cosas de una vez, compañeros, porque si lo van a dejar para días antes del examen, van a tener una carga muy fuerte a la hora de realizar sus exámenes, ¿verdad? Todos los conceptos se relacionan y todo lo que ustedes quieren, pero cada cosa precisa para determinado tema, determinado asunto, ¿verdad? Bueno, el tema es de que cuando se habla de la relación paterno-filial es que el derecho de los trabajadores o el derecho del trabajo existe gracias a que se creó el derecho, o sea, a la libertad sindical. Porque gracias a que existió la libertad sindical, en un momento dado pudo irse dando normas de derecho de trabajo y más adelante los estados fueron emitiendo leyes. En la actualidad uno puede decir en el derecho de trabajo está contenido lo que es el derecho sindical. Pareciera como que el derecho de trabajo lo creó, pero no es así. El derecho sindical produjo el derecho del trabajo, ¿verdad? O sea, esa es la verdadera razón. Por eso es que Cabanellas habla de esa relación, porque puede haber el equívoco de que las cosas sean así. La gente que no analiza el proceso histórico, pues puede considerar que en la actualidad existe el derecho sindical gracias a que existe un código de trabajo. No es así. Existe gracias a que el derecho sindical creó toda la estructura de derecho de trabajo, ¿verdad? Bueno, entonces hablando siempre de la asociación profesional, fíjense ustedes que cuando se empieza a dar la asociación profesional en Francia es prácticamente derogada la ley Le Chapelier y que era una ley que prohibía la asociación de los trabajadores. Y no solo lo prohibía, sino que convertía en delito las reuniones de los trabajadores para hacer alguna situación de esa naturaleza, ¿verdad? Y les contaba yo el otro día que duró casi 100 años. Más adelante viene un francés, seguramente está en algún puesto importante o era diputado, y promueve una ley, es el edicto Olivier. Y el edicto Olivier no solo deroga la ley de Chapelier, sino que sienta ciertas bases para que se puedan los trabajadores organizar, pero que se puedan organizar bajo la figura del derecho civil, porque hasta ese momento no existe derecho de trabajo. Y recuérdense que la base de todo el derecho en todos lados siempre fue el derecho civil. Entonces, como una organización civil se podían organizar.
Por eso es que se habla en algunos casos, por ejemplo, de que en esa etapa no se puede hablar de un derecho público si las organizaciones de trabajadores eran civiles prácticamente, ¿verdad? Sin embargo, ya más o menos por el año 1901, ya en Francia habían asimilado, ya aceptado que se venía creando otro tipo de derecho. Entonces aceptan las asociaciones de los trabajadores bajo un punto diferente a lo que es el derecho civil, ¿verdad? Pues en esta etapa que se da todo eso y empieza a desarrollarse la representación de los trabajadores, sucede en la misma Francia un fenómeno, y es de cómo le llamaban a los representantes de los trabajadores. No cabe duda que ahí sí que desempolvando ciertas cosas de la historia. En la antigüedad, en Grecia, existió la figura del síndico, y el síndico era representante de ciertos sectores de la población, como lo es el día de hoy el síndico que hay en los municipios, ¿verdad? O sea, esa figura del síndico en el municipio es la figura que viene del derecho desde Grecia, ¿verdad? Pero vienen los trabajadores y empiezan a, digamos, señalar a los que los representan como síndicos. Y de alguna manera, por algún manejo, empiezan a llamar a la organización que está representada, el sindicato. Y entonces para nosotros llegó como el sindicato, ¿no? Y entonces se empieza a usar en Francia la denominación sindicato. Sindicato como el que representaba a todos los trabajadores, y síndico los que lo representaban a los trabajadores. O sea, el sindicato, la asociación, ¿verdad? Así es como aparece la figura, la palabra sindicato, y se da a las organizaciones de trabajadores. Posiblemente en el aparecimiento de eso va desapareciendo en alguna medida la palabra asociación profesional, porque ellos le buscan una forma de separarlo, ¿eh? Y entonces yo les comentaba a los compañeros de la primera hora que ese es un fenómeno parecido al que se produjo en México cuando apareció un cómico que se puso de nombre Cantinflas, ¿verdad? Y saber qué quería decir en el ambiente cuando él se puso ese nombre. Y entonces, ¿qué era lo característico de este señor? Lo característico es que hablaba un montón y en un desorden, y entonces no decía nada, ¿verdad? No decía nada, sino que realmente era un montón que hablaba y no decía nada. Fue tal aceptación la figura del cantinflismo que incluso la Academia de la Lengua Española aceptó la palabra cantinflismo como uno de los vocablos propios del idioma español, ¿verdad? Entonces, una situación similar hacia la idea de ustedes que sucede de síndico a sindicato, ¿verdad? Entonces aparece ya ahí la palabra sindicato, ¿verdad? Ahora, en Gran Bretaña, siguiendo la historia de los países de donde se pueden documentar algunas cosas, en Gran Bretaña les decía yo que se había eliminado la prohibición de que los trabajadores se organizaran, pero hasta ese momento solo habían de las coaliciones, no se permitían asociaciones, se les permitía organizarse en coaliciones, ¿verdad? Nombrar representantes, pero hasta ahí, y para determinados actos. Hasta 1871 en Gran Bretaña ya se permite o se autoriza que las organizaciones de los trabajadores se puedan constituir ya con una persona jurídica, ya como asociaciones profesionales, ¿verdad? Entonces ahí donde aparecen ya los sindicatos inscritos y todo en el ámbito inglés, ¿verdad? En Guatemala se tiene noticia, por ejemplo, y recuerdan ustedes que en el Tratado de Versalles uno de los logros fue el derecho de asociación, porque el Tratado de Versalles en la parte de la sección 13 tiene una serie de derechos de trabajo, son una buena cantidad, son como unos 40 artículos más o menos. Y entonces entre eso
digamos, establece el derecho de asociación de los trabajadores y de los patronos, ¿verdad? Como un derecho. En Guatemala no había ese derecho. Aparece ese derecho de asociación a nivel de los sindicatos hasta el 1947, cuando se emite el Código de Trabajo, ¿verdad? Pero aquí viene lo curioso, y es de que en Guatemala, desde 1920, imagínense que para aquella época, cómo sería la comunicación y toda la cosa, no había teléfono, no había nada de eso. Sin embargo, las corrientes ideológicas volaban de un lado a otro, porque ya en Guatemala en 1920 empiezan a aparecer los primeros directivos sindicales, empiezan a aparecer los primeros sindicatos, sin una estructura, sin toda una formalidad de registro y toda la cuestión, pero empiezan a aparecer, ¿verdad? Está la importancia de los sindicatos en esa etapa, que son una base fundamental y un gran apoyo para el Partido Unionista, que es el que promueve el derrocamiento de Manuel Estrada Cabrera, ¿verdad? Tienen cierta vida los sindicatos, sin embargo, después vuelven los liberales al poder y se consolidan con el gobierno de Jorge Ubico. Y en el gobierno de Jorge Ubico, pues, hay una persecución a todos los políticos que estuvieran en contra de él, ¿no? Y los trabajadores directivos sindicales, pues también, ¿va? Partidos políticos y toda la cuestión. En la actualidad, digamos, cuando a alguien se le quiere perseguir, se le empieza a buscar cómo criminalizar. Esa es la última moda en Guatemala, ¿verdad? En aquella época era un poquito más, ¿no?, más duro, porque o se iba de Guatemala o lo mataban, ¿no? Entonces hay mucha gente exilada y desaparecen los movimientos sindicales. Cuando ustedes lean López Larrae van a ver que esa es la primera etapa del sindicalismo en Guatemala, ¿verdad? Aparecen, como les digo, organizaciones sindicales, pero no hay, aparte de la participación política que tienen en la elección, el derrocamiento de Manuel Estrada Cabrera y en la elección del presidente que vino después, que es Carlos Herrera Luna, digamos, es muy decisiva la participación de los sindicatos y de los estudiantes también. Digamos, había estudiantes mucho más activos en ese momento, ¿verdad? Pero no aparece organización así formal que determinada por el Estado. Sin embargo, en 1947, cuando aparece el Código de Trabajo, incluso se crean escuelas de formación sindical. Imaginen ustedes el interés que había que se organizaran los trabajadores. Y entonces ya tenemos el artículo 206 que dice que es un sindicato. Yo los invito a que ustedes lo lean. Ese 206, por lo menos la parte inicial, y que me digan cuáles son los fines del sindicato de acuerdo a lo que establece el artículo 206. Creo que se le fue el audio, Lick. ¿Sí? No, yo les pedí que leyeran y que ustedes, ¿cómo se llama?, me dijeran que cuáles eran los fines del sindicato, que leyeran el 206. Los fines, ¿vale? Sí, a eso me estoy refiriendo. Yo les doy tiempo para que Sí, ustedes listo. lean. ¿Y podemos hablar ya, Ali? Claro, claro, sí. Yo he estado escuchándolo, yo creo que no se ha ido el audio en ningún momento. Sería la democracia, la voluntad de la mayoría, el voto secreto y un voto por persona serían los principios democráticos. Lo del 207.
Sí, no, no, estoy hablando de los fines del sindicato. Los fines creo que les dije primero. Los fines, no hablé de principios. Los fines que están en el 206. 206. 206. Buenas noches. Buenas noches, compañera. Adelante. Yo diría que el sindicalismo está basado en lograr básicamente dice el estudio, el mejoramiento, la protección de los derechos económicos y sociales que tiene la población agremiada. Exactamente esos son los fines. O sea, si un sindicato se separa de esa dirección, prácticamente se está separando de los fines que se están dados para los sindicatos, ¿verdad? Ahora, digamos, el estudio y mejoramiento tienen una serie de caminos, no son limitados, pues, pero sí es precisamente circunscrito al mejoramiento económico y social de los trabajadores, que son los afiliados, por supuesto, ¿verdad? Ahora, el 207 nos habla de los principios que rigen el sindicato, ¿verdad? ¿Qué principios rigen el sindicalismo guatemalteco? Vale, buenas noches. Adelante. Entiendo los principios, serían los democráticos respecto a la voluntad de la mayoría del voto, el secreto y el voto por persona. O sea, son tres cosas. La voluntad de la mayoría, ¿verdad? Se debe respetar la voluntad de la mayoría. En segundo lugar es el voto secreto. O sea, yo les comentaba a los compañeros de la primera hora cuando, digamos, en algunos casos, en algunas leyes precisamente de postulación, han exigido a las comisiones que digan por quién votan y por qué. Eso es totalmente arbitrario. Es algo democrático, es que el que decide algo, lo decide y no tiene por qué darle, digamos, ahí sí que explicación a nadie, ¿verdad? Es su sentir y, digamos, por eso es que es secreto. Y en el último caso es el que es un voto por persona. En otro tipo de asociaciones a veces se aceptan representaciones. En el caso del sindicato, ¿no? Si el sindicato, digamos, convoca una asamblea, ahí deciden y votan los que están, ¿verdad? Alguien no llegó, no puede tomar participación en las decisiones del sindicato. O sea, los que están en ese momento en la asamblea son los que deciden lo que debe hacerse el sindicato, ¿verdad? Uno escucha a menudo, por ejemplo, gente que se queja del actuar de un sindicato, pero siendo afiliada no participa, ¿verdad? Entonces no tiene ningún derecho de estar, digamos, comentando que hay cosas que no le gustan, sino trata de un momento dado de cambiar las cosas, ¿verdad? Porque ahí sí, los que están en ese momento en la asamblea son los que deciden, y un voto por persona, ¿verdad? Nadie va a tener más de un voto. Y como les digo, su decisión va a ser en el momento de votaciones, tiene que ser secreto, ¿verdad? Y se va a respetar la voluntad de la mayoría, ¿verdad? Ahora bien, si ustedes leen el artículo, los artículos 206 en el siguiente párrafo y el 215, pueden ver los sindicatos, las clasificación de sindicatos que hay en Guatemala, ¿verdad? Entonces yo quisiera que la lean, porque esta parte está aquí a la diapositiva. Yo trato de que tengan una idea de qué es un sindicato. Cuando yo les hablé del programa, les comenté de que la segunda unidad es la asociación profesional o el sindicato. Entonces ahí vamos a ver más pormenorizado el sindicato en todo su sentido. Pero aquí me interesa a mí que tengan ustedes una idea general qué es el sindicato, una idea general, ¿verdad? Y qué, digamos, diferencia para que puedan pensar en una diferencia con la coalición de trabajadores. Entonces, leamos ese 206 y el 215 para saber
qué sindicatos podemos considerar conforme a la ley guatemalteca. Serían campesinos y urbanos, Lick. Esos son una clasificación, ¿verdad? Es una. De trabajadores o de patronos y de personas de profesión o oficio independiente. Así como usted lo dijo, eso no reparan muchos. Ahí habla de 3 tipos de sindicatos que están totalmente bien desligados. Si ustedes se dan cuenta, ahí no dice trabajadores y de patronos, sino dice o, ¿verdad? O sea, de un grupo, de otro, de otro. Cuando hablamos de trabajadores, digamos, de trabajadores, normalmente se está refiriendo a trabajadores con relación de dependencia. De patronos, obviamente, se está refiriendo a los que tienen calidad de patronos, ¿verdad? Y cuando habla de personas de profesión u oficio independiente, se está refiriendo a aquellos trabajadores que no tienen un patrón. Imaginen ustedes, por ejemplo, un grupo de taxistas que tienen su propio taxi y ellos prestan el servicio y lo prestan en el momento que ellos quieren y toda la cuestión, y deciden organizarse en un sindicato, sería este el tipo de sindicato que organizaría, ¿verdad? Porque no son ni trabajadores directamente en relación de dependencia, ni son patronos tampoco. Son un grupo de personas que, digamos, laboran independientemente, ¿verdad? Entonces, esa es otra clasificación, digamos, de que hay 3 tipos de sindicatos, ¿verdad? Dependiendo del lugar donde estén asentados, pueden ser campesinos o pueden ser urbanos. ¿Qué más puede ser? Sindicato de vendedores ambulantes. No, yo le estoy hablando conforme a la ley. Yo le puse un par de artículos ahí que los lea para que tengamos claro. Que si empezamos a elucubrar así, podemos hacer cualquier clasificación, pero la ley nos da ciertas clasificaciones de gremiales. Serían gremiales de empresas y de industrias. Así es, esos son los que habla el 215, ¿verdad? Ahora, los de empresa obviamente son sindicatos que, digamos, están ligados a una empresa, ¿verdad? Sindicato de trabajadores de panadería La Española, por ejemplo, ¿verdad? Obviamente los trabajadores todos van a ser empleados de la panadería La Española. Y el sindicato gremial se va a tratar aquellos sindicatos que lo que los une a los trabajadores es la, digamos, condición de trabajo que realiza, ¿verdad? Y entonces los trabajadores independientes puede ser una forma gremial, pero también a veces existen sindicatos gremiales que tienen la calidad al mismo tiempo de sindicatos de empresa. Pensemos, por ejemplo, en el IX, hay sindicatos de médicos, ¿verdad? Para ser el sindicato de médicos del IX necesita trabajar en el IX y necesita ser médico. No pueden incluir ahí otra persona que no sea médico, ¿verdad? Si fuera un sindicato de trabajadores administrativos, tiene que estar en esa condición. O sindicato de enfermeros, ahí hay varios sindicatos, ¿verdad? Algunos puramente gremiales y otros porque se han creado ahí sí condiciones políticas, ¿no? Para protegerse en algún momento dado, ¿verdad? Entonces ustedes ven, ahora los sindicatos de industria son aquellos sindicatos en los que, digamos, se dedica digamos, se están dedicando a una actividad determinada y pueden ser varias empresas. Imaginemos, por ejemplo, que se formara un sindicato de las empresas de envasadoras de bebidas carbonatadas, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces entre ese sindicato podría estar incluido la Coca-Cola, la Pepsi, la Nesbit, la Mariposa, no sé cuántas otras hay más o menos de
las que yo les estoy refiriendo, puede ser que haya más, ¿verdad? Entonces es un sindicato que abarca diferentes empresas, ¿verdad? Se está refiriendo a una industria, nada más. Y hay un otro tipo de sindicato que no aparece ahí clasificado, pero que en la práctica guatemalteca existe. Y son los sindicatos de centro de producción determinado. ¿Cómo es que aparecen estos sindicatos? Imaginen ustedes, por ejemplo, hablemos de la Pepsi Cola. Tiene diferentes envasadoras en diferentes lugares porque no tiene un solo centro de trabajo. A esa empresa no les resultaría conveniente, digamos, no les resultaría financieramente bien si tuviera todo el centro de producción aquí en la capital y tuviera que ir a vender Pepsis hasta los últimos pueblos de AEPT, porque tendría que ser demasiado cara las aguas allá, o perdería demasiado en el transporte. Entonces lo que hacen es, digamos que esa empresa forma otro centro de producción, imagínense en Puerto Barrio, por decir algo. Y lo mismo va a suceder para el lado de Occidente. De repente forma otro en Mazatenango, ¿verdad? U otro en Huehuetenango, qué sé yo. Entonces, estas entidades, siendo de una sola empresa, funcionan un tanto independientes, ¿verdad? Y cuando se forman sindicatos, también a los trabajadores no les conviene formar uno solo de toda la entidad, porque no hay forma de controlarlo. No hay forma de llenar ciertos requisitos que van a ver ustedes más adelante que necesitan llenar. Y entonces, mejor prefieren hacer un sindicato de centro de producción determinado. De la Pepsi Cola de centro de producción determinado, que está en la zona 17, por ejemplo, ¿verdad? Yo no sé dónde esté ahora, pero en la zona 17 estuvo un tiempo. Ahora puede ser que esté en otro lado, ¿verdad? O el centro de producción con sede en Suchitepeques, en Mazatenango o Suchitepeques, ¿verdad? O en el Petén, o donde sea. Entonces, ese tipo de sindicato no aparece listado entre los que ustedes tienen ahí, pero también existen en la realidad guatemalteca, ¿verdad? Si ustedes leen el artículo 216, van a ver ahí cuántas personas se necesitan para formar un sindicato, ¿verdad? Y nos vamos a quedar con ese hasta ahí de datos de lo que es la asociación profesional, porque como les digo, más adelante vamos a ver ya la asociación profesional en su contexto, pues entonces lo vamos a ver más desarrollado. Pero ahorita ustedes tienen una idea qué diferencia hay entre una asociación profesional o sindicato y una coalición de trabajadores, ¿verdad? Ya pueden hacer una comparación. Lick, buenas noches. Buenas noches, adelante. Fíjese que ahí en el artículo 16 se me vino a la mente en la última parte, porque en la primera dice la cantidad que son 20 mínima, ¿verdad? Pero también habla de patronos. Entonces recordé yo que alguien mencionó en una clase que, por ejemplo, el CACIF es prácticamente un sindicato de patronos. ¿Estoy en lo correcto o fue solo...? Sí, lo que pasa es lo siguiente, digamos, de que el derecho de trabajo, como regula relaciones de patronos y trabajadores, cuando reguló lo que es la asociación profesional o el sindicato propiamente para nosotros, no podía dejar fuera que los patronos puedan organizarse en sindicato. Pero en Guatemala no existen sindicatos de patronos, ¿verdad? Entonces, no existen sindicatos de patronos porque si el CACIF se considerara como un sindicato, tendrían ellos que estar inscritos en el Ministerio de Trabajo. Entonces ellos se acogen a una organización de tipo mercantil, pero funcionan como tales. ¿Entiende? O sea, ellos, digamos, agrupan a patronos y toda la cuestión, las diferentes cámaras que hay, ¿verdad? Agrupan a los patronos y de hecho entre las mismas cámaras hay gente disidente, algunos que no se asocian a las cámaras, otros que entre las mismas cámaras a veces hacen
ciertas presiones para cambiar cosas, ¿verdad? O sea, su funcionamiento es prácticamente orientado a la consolidación del empresariado. La diferencia que podríamos decir que son dos. Una, no están regulados por el derecho del trabajo. Y dos, ellos, digamos, normalmente no acuden a negociar cuestiones laborales. Sí acuden a representar al sector patronal. Porque, por ejemplo, en el INTECAP, por ejemplo, el IRTRA, digamos, cuando yo les voy a hablar más adelante de los tribunales de conciliación y arbitraje, ellos tienen que nombrar representantes ante esos tribunales. O sea, sí funcionan en un momento dado para ciertos actos como sindicatos patronales, pero en esencia no lo son porque no están acogidos dentro de la ley del trabajo, ¿verdad? Esa sería la situación. Gracias, Lick. Vaya, compañero. Ya teniendo eso, pasemos a las otras dos instituciones, ¿verdad? Lo que es la huelga y lo que es el paro. Fíjense ustedes que ahí tienen unas definiciones de lo que es la huelga y de lo que es el paro. La huelga dice es la suspensión de labores acordada y mantenida por la totalidad de los trabajadores o la mayoría de trabajadores, como medida de presión para que sean atendidas sus demandas. Entonces, la huelga es una medida que van a llevar a cabo los trabajadores, ¿verdad? Mientras que el paro, dice, es una medida de contraataque del patrón para oponerse a las exigencias de los trabajadores. En inglés, digamos, en los países de habla inglesa le llaman lockout. Y todos sabemos que lockout quiere decir cerrado con llave, ¿verdad? Algo así se traduce. Y entonces lo que pasa es de que cuando se habla de lockout es porque el patrono le echa llave a su empresa y no deja que entren a trabajar, ¿verdad? Entonces, digamos, sea que el paro viene haciendo una suspensión, pero decidida por el patrón, ¿verdad? Y si son varios patronos, pues por varios patronos, ¿verdad? En tanto que la huelga es decidida y mantenida por los trabajadores, ¿verdad? A esas alturas, por ejemplo, ya con esa diferenciación, si ustedes algún día leen, por ejemplo, en la prensa ahí, que diga los trabajadores de tal y tal entidad se fueron a paro, saben que hay un error en la escritura, pues, ¿verdad? Hay un lapsus ahí de error. Ustedes tampoco pueden cometerlo, ¿verdad? Cuando hablen de paro, tienen que pensar en función de los patronos, y cuando hablan de huelga, tienen que pensar en función de huelga, porque esto es parte ya de su jerga, ¿verdad? Ahora bien, las huelgas, dependiendo cómo se den, pueden clasificarse de diferentes formas. Puede haber una huelga de hecho, ¿verdad? Puede haber una huelga ilegal. Puede haber una huelga ilegítima. Puede haber una huelga legal. Puede haber una huelga justa. Y a mí se me olvidó ahí poner que puede haber una huelga injusta, ¿verdad? Y casi las mismas figuras pueden haber en el caso del paro, ¿verdad? Puede darse un paro de hecho también, ¿no? Ahora bien, solo lo que es el paro, si se diera el caso de un paro de hecho o una huelga de hecho, digamos, no está regulada y debe calificarse dentro de un proceso judicial, ¿verdad? Porque existe en el ámbito judicial un proceso dentro del cual va a darse las figuras estas. Y eso es lo que vamos a ver inmediatamente, ¿verdad? Licenciado, Sí, disculpe, compañero. cuando existe huelga o paro, allí hay cese del pago, ¿verdad? Ah, claro. Claro, porque si usted no está trabajando, el patrón tampoco le paga, ¿verdad? Pero ahí es donde está la situación de que si se da dentro del proceso legal, puede ser que el patrón no esté obligado a pagar, ¿no?
Ahora, si se da una situación de hecho, ahí no hay nada, pues, porque no hay reglas determinadas, ¿verdad? Ahora, las figuras que yo les planteé, aparte de la huelga de hecho o el paro de hecho, en el paro de hecho sí pueden obligar al patrono a pagar salarios posteriormente, ¿verdad? Pero en la huelga de hecho no hay posibilidad, ¿verdad? Ahora bien, yo les planteaba a ustedes varias, digamos, nombres de huelgas, pues ahí se dan diferentes, que le dijeron, medidas del proceso de la huelga, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos el artículo 377 que ya habían visto ustedes, y es que en el ámbito laboral hay que leer los artículos, hay que ver de dónde arranca cada cosa, porque no es una cuestión que esté regulada así fácilmente como en otros códigos que de aquí para acá encuentran ustedes y para otro lado otra cosa. No, ahí hay que ir relacionando porque así es como se van entendiendo las figuras. En el artículo 377 está la posibilidad o la potestad, si queremos decir, que tienen los trabajadores organizados en una coalición de demandar a su patrón, ¿verdad? Lean ustedes el mismo artículo 377 en el segundo párrafo y van a encontrar otro, digamos, lo referente a los trabajadores organizados en sindicato, ¿verdad? Entonces, si lo leen, una vez lo lean, yo quisiera que, ¿cómo se llama? Ustedes vieran ahí qué posibilidades hay en ese momento dentro del proceso, porque se está iniciando una demanda, ¿verdad? Entonces quisiera que lo leyeran. Yo les quisiera preguntar, o les voy a preguntar, si en este proceso puede una persona individualmente presentar la demanda. No se puede. Tienen que ser tres, ¿verdad? Tiene Tiene que ser tres, sea el sindicato o sea la coalición, ¿verdad? Por eso les decía, el S377, aunque ahí ya no habla del comité ad hoc o el consejo ad hoc, se refiere a la misma figura que vimos en el 374. O sea, son las personas electas para representar al grupo. Y en el sindicato normalmente, en una asamblea del sindicato se nombra a las personas, se elige a las personas que van a presentar la demanda, ¿verdad? Que tienen que ser del comité ejecutivo, porque ellos son los que tienen la representación del sindicato, ¿verdad? Entonces el tema está en que se presenta la demanda, y esto que está en el artículo 378, el 379 y el 380, yo se los voy a comentar, eso se los voy a comentar yo, porque aquí no es cuestión de que ustedes aprendan este proceso en este momento, eso lo van a ver más adelante. A mí lo que me interesa es que ustedes vean dónde aparece la posibilidad de que se dé la huelga, ¿verdad? Dentro del proceso. Entonces, fíjense ustedes que después de que se presentó la demanda o la solicitud, como dice ahí el código, viene el juez y recibe la demanda, ¿verdad? Y entonces, al recibir la demanda, conforme al artículo 378, lo primero que hace es dictar ciertas prevenciones que son prevenciones de ley y que van a plantearse en todo conflicto colectivo. Hay a veces un poquito de problema porque la ley de sindicalización de los trabajadores del Estado creó cierta condición un poquito desventajosa, diría yo, para los trabajadores del Estado.
Y entonces puede ser que no se dé esta resolución inmediatamente, o que si se da, más adelante hagan alguna enmienda. Pero en los trabajadores del sector privado no se va a dar eso, ¿verdad? Lo primerito que resuelve el juez en esa primera resolución y dicta las prevenciones que yo les digo, es de que a partir de que se presentó la demanda, ninguna de las partes, y cuando hablamos de las partes, ni el patrono ni los que están presentando la demanda, puede tomar represalia una contra la otra. O sea, si yo estoy, digamos, acudiendo a los tribunales, no puedo ejercer presiones con mi patrono de cualquier otra forma, ¿verdad? Me voy a tener al proceso legal que se va a dar, al proceso judicial, ¿verdad? Ese es lo primero, no pueden tomar represalias unos contra otros. La segunda prevención es de que a partir de ese momento no se puede despedir a ningún trabajador. Y cuando dice ningún trabajador, les está hablando desde trabajadores, desde el gerente hasta el trabajador de más bajo rango. No se le puede despedir, porque está en un proceso, digamos, dentro de lo que está, tiene inamovilidad. Mucha gente cuando se da esta situación habrán oído ustedes que dicen, emplazaron a tal patrono, emplazaron a tal empresa. La realidad es que la palabra emplazar es vincular procesalmente. Yo demando en la vía civil a una persona a partir de que le notifican que lo demandé, lo estoy emplazando en ese juzgado. Entonces, emplazar es vincular al proceso. Pero en el ámbito laboral ya se ha venido aceptando eso, entonces se dice que el emplazamiento pues da lugar a que haya inamovilidad. La tercera prevención es de que cualquier terminación de contrato de trabajo debe ser autorizada por el juez. Entonces, imaginen ustedes que se iba a ir alguna persona que había renunciado, tiene que tener la autorización del juez para que, digamos, se concluya el proceso. Obviamente uno de abogado, si es el abogado del patrón, encuentra formas para que la autorización sea rápida, ¿verdad? Pero esa es la situación en que pone cuando se plantea la demanda, ¿verdad? Y luego el 380 refiere a la inamovilidad y que si lo despiden se puede demandar que lo reinstalen cualquier trabajador y toda la cuestión, todo lo que ustedes ya han oído, ¿verdad? Pero el caso es que estamos dentro de lo que es el proceso. El artículo 382 se refiere a dos cosas puntuales. Una es de que se constituye el Tribunal de Conciliación. Este tipo de procesos los conoce un tribunal, ya no el juez de trabajo, como órgano judicial individual, sino ya como un tribunal, ¿verdad? ¿Cómo va a estar integrado ese tribunal? Con un representante de los patronos y un representante de los trabajadores. Que eso es otro proceso, cómo se sacan esas personas, ¿verdad? Cómo es que esas personas en un momento dado están ahí dispuestas en los juzgados asignadas para que formen esos tribunales, ¿verdad? Pero cuando se les nombra a esos vocal trabajador y vocal patrono, ya no es un juzgado, sino que es un tribunal, ¿no? Tribunal es aquel que, digamos, órgano judicial que ya no es unipersonal, sino que ya tiene más de una persona, ¿verdad? Entonces es un tribunal. En la misma resolución, en ese mismo artículo 82, dice que el juez tiene que resolver que la parte demandada nombre digamos, una delegación similar a la que le demandó. Ustedes se recuerdan, en el 377 estábamos hablando de que eran 3 los que presentaban la demanda, ¿verdad? Ahí habla de 3 delegados, o podemos hablar del comité ad hoc, ¿verdad?, que presenta la demanda. Y entonces viene el patrono, ya le notifican la demanda, y entre lo que le notifican está el hecho de que, ¿cómo se llama?, tiene que nombrar quién lo va a representar. Ya no puede decir él, voy a nombrar un mandatario para que vaya, no, tiene que nombrar una delegación de 3, ¿verdad?
de tal forma que las dos partes están representadas por delegaciones de 3 personas. Y algo que se me olvidaba, cuando les hablaba yo de la inamovilidad que se forma con la autorización, la cuestión de que no se puede despedir a los trabajadores, esa inamovilidad tiene efecto a partir de que la resuelva el juez, no a partir de que la notifiquen al patrón. El patrón no puede ser que por alguna situación de traba o cualquier cosa que él ponga no le notifiquen inmediatamente. No importa, eso ya está, tiene efectos a partir de que lo resolvió el señor juez, ¿verdad? Y siguiendo con la descripción del proceso, el artículo 385 regula lo que se refiere a la audiencia donde se van a reunir patronos, las 2 delegaciones, ¿verdad? Con el tribunal. Y entonces ahí el tribunal escucha a las 2 partes y toda la cuestión, y prácticamente después de que las escucha, si el tribunal es diligente, posiblemente tenga algunas propuestas que hacerles para que logren arreglar su problema, ¿verdad? Su demanda por un lado y digamos, y por el otro a ver qué propone el patrón, ¿verdad? Si se pusieran de acuerdo con lo que les propone el tribunal, firman un convenio y el tribunal prácticamente lo acepta y ahí terminó el proceso. Esa puede ser una salida. Ahora bien, si no se pusieron de acuerdo, dentro del ámbito normal, el proceso va a seguir. Todos los juicios laborales tienen una parte conciliatoria y una parte decisoria. Es en la segunda parte se conocen las pruebas, se conocen las peticiones y entonces ya, si se trata de un juzgado, el juzgado resuelve, y en este caso es el tribunal, ya no se llama tribunal de conciliación, sino que es otro tribunal integrado en la misma forma, pero con diferentes representantes tanto de patronos como de trabajadores. Y entonces ese va a dictar una sentencia. Ese sería el camino normal del proceso, ¿verdad? Pero fíjense ustedes que ahí es donde tienen unas, digamos, características de proceso. Y es el hecho que después de terminada la conciliación, si no se ponen de acuerdo, ¿verdad? Que no llegaran a un acuerdo, cualquiera de las partes puede pedirle al juez que se pronuncie sobre la legalidad de la huelga. Puede pedirle al juez. Ahí el juez deja de ser tribunal y se convierte en juez otra vez. Y entonces el juez va a escuchar digamos, a seguir un proceso para, digamos, declarar si es una huelga legal o si no se puede declarar una huelga legal. Aunque el artículo 394 dice sobre que las partes, cualquiera de las partes puede pedir la legalidad o ilegalidad del movimiento. Yo fui magistrado y yo escribí un artículo incluso de que esa parte estaba mal concebida, porque el tribunal no puede declarar ilegal una huelga que no se ha hecho, ¿verdad? Si le están pidiendo prácticamente permiso para hacerlo, no se puede declarar ilegal. Se puede declarar ilegal algo que se ha hecho, que ha sucedido, ¿verdad? En todo caso, yo en las salas que estuve siempre, digamos, me incliné porque ahí se planteara que cuando no se declaraba legal la huelga, que en esos casos se declaraba sin lugar la solicitud de legalidad de la huelga, que no es lo mismo que decir que es ilegal, ¿no? Porque ahí podía haber más adelante otro desenlace. Entonces, aquí es donde inicia la parte de lo que les refiero yo, las figuras de la huelga que vimos en esta diapositiva, que aquí falta la huelga injusta, ¿verdad? En esa parte, digamos, aquí es donde puede darse eso. Pero si ustedes se dan cuenta, es una situación
que va a suceder al margen del proceso, dentro del actuar del juzgado, por supuesto, ¿verdad? Dentro del actuar del juzgado, pero va a ser al margen del proceso, porque lo que resulte de la huelga no incide en las peticiones que se están planteando con el pliego de peticiones, no incide en el pacto colectivo, ¿verdad? Pues eso se plantea como una medida de presión para el patrón, y si lo plantean el patrono, como una medida de presión para los trabajadores, ¿verdad? Entonces, digamos, el tema es de que por eso es que después de que termina el proceso de huelga, con ciertas condiciones ahí que están en ley y algunas lagunitas ahí también, se puede regresar al proceso judicial, ¿verdad? Yo siempre he considerado que se puede regresar al proceso judicial porque, digamos, el organismo judicial está para resolver todos los conflictos que se le planteen. Entonces no podría decir en un momento dado que, digamos, se llegó a la huelga y no se puede seguir con el tribunal de arbitraje porque no hay una situación clara en la ley, pero puede darse, ¿verdad? Entonces el caso es de que aquí es donde vamos a determinar lo que es la cuestión de la huelga, ¿verdad? Yo me voy a quedar el día de hoy ahí para que ustedes hagan un repaso de lo que hemos venido viendo y principalmente esa parte, porque el día viernes pues vamos a ver lo que es la calificación de la huelga, cuál es el procedimiento, ¿verdad? Para decir que es una huelga legal o que no da lugar a declarar la huelga legal. Y más adelante solicitar que se declare justa o que el juez declare que es injusta, ¿verdad? ¿Qué consecuencias tiene una cosa u otra, ¿verdad? Y también, por ejemplo, que esté en el mismo 394, que un patrono, por ejemplo, que le han hecho una huelga de hecho, que ahí sí hay huelga, pueda seguir un proceso contra los trabajadores por una huelga ilegal. O sea, ahí sí puede pedir que la declaren ilegal, ¿verdad? Y entonces, pues ahí cabe la palabra ilegal o ilegítima, que no tiene mucha diferencia, pues, pero ahí es donde puede declarar el juez una huelga que ha sucedido sin haber seguido ningún procedimiento judicial, puede declararla ilegal, ¿verdad? ¿Y qué consecuencias vamos a ver que tiene para los trabajadores? Eso lo vamos a ver el día viernes. El día de hoy nos vamos a quedar hasta aquí, compañeros. Y entonces, yo les comento que nos quedamos acá. Ahora, si hay alguna duda, pues yo estoy para atendérselas. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañero. Buenas noches, licenciado. 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 Gracias. Buenas noches.